Johannesburgo, Sudáfrica, 22 de agosto de 2023. Son el lugar y la fecha elegidas para la próxima cumbre de los BRICS, el bloque de países de economías emergentes, que en realidad ya son verdaderas potencias, que se han unido para competir y hacer frente al G7. Por su parte, representa a las economías desarrolladas del mundo. Esta no será una cumbre más, será la cumbre más importante de los últimos años y probablemente de la historia reciente. Los máximos representantes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica intentarán avanzar en sus planes para hacerle frente a Estados Unidos y a los países desarrollados, y parece ser que, entre los anuncios que realizarán en esta cumbre estarían la creación y puesta en marcha de una nueva moneda reserva destinada a derrocar al dólar y el posible anuncio de adhesión de algún nuevo país al bloque de los BRICS. Si no has oído hablar de los BRICS, vamos a contarte lo más importante en los próximos minutos. Te vas a enterar de lo que va a suceder y de las importantes amenazas que supone esta reunión histórica, y podrás prepararte. Y si estás viendo este vídeo después de la cumbre, ya conocerás lo sucedido, pero este vídeo te ayudará a comprender mejor el contexto, las consecuencias, y podrás comprobar si estábamos en lo cierto, tanto con las conclusiones como con las ideas de inversión que compartiremos en los próximos minutos. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Para comprender qué son los BRICS y quiénes forman parte de la alianza, antes tenemos que entender qué es el G7. El origen del G7 se remonta a 1975, en el contexto de las graves consecuencias derivadas de la primera crisis del petróleo. Si no conoces la crisis del petróleo de 1973, en este canal tienes un vídeo en el que explicábamos todo lo sucedido y por qué supuso un antes y un después para la economía mundial. Te lo dejo aquí arriba y al final de este vídeo para que puedas verlo al terminar. La primera reunión del G7 tuvo lugar en Francia. Se consideró un foro informal donde se daban cita a los principales países industrializados con el objetivo de resolver diferencias entre sus miembros y tomar decisiones sobre cómo orientar sus políticas. Fueron 6 los miembros de esa primera cita de 1975. En 1976 pasaron a ser 7 con la entrada de Canadá, y a partir de 1998 se habló por primera vez del G8 con la inclusión de Rusia. Sin embargo, a partir de 2014 los miembros del G7 decidieron suspender la labor del G8 debido a la crisis entre Rusia y Ucrania, y Rusia dejó de ser miembro. Además, la Unión Europea es considerada de algún modo como el 8º miembro del G7 desde 1981 y ha participado en reuniones a un alto nivel desde entonces, aunque no sea considerada un miembro como tal, ya que en la práctica el G7 está compuesto por las 7 economías más industrializadas del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Desde el propio G7 definen sus funciones como labores de orientación e impulsión política, basadas en una serie de valores compartidos, como la promoción de la democracia, el respeto de los derechos humanos, economía del libre mercado e inclusiva y el respeto del derecho internacional. Y su objetivo teórico es coordinar las finanzas, la economía, el empleo, la seguridad, la política comercial y muchas otras áreas. Son muchas las voces críticas que acusan al G7 de falta de representatividad, ya que solo representan a una pequeña parte de la población mundial, como veremos en un momento, y excluye a importantes economías y a una enorme cantidad de la población mundial. Además, algunos críticos señalan que el G7 carece de un sistema de votación formal y que las decisiones se toman por consenso. Esto ha llevado a acusaciones de falta de transparencia y rendición de cuentas, ya que las decisiones importantes se toman a puerta cerrada y sin la posibilidad de escrutinio público. Por si esto fuera poco, se dice que la falta de seguimiento efectivo y la implementación de las políticas acordadas debilitan enormemente la capacidad del G7 para abordar los problemas globales de manera eficiente, y que a pesar de sus cumbres y sus reuniones periódicas tienen muchas dificultades para implementar las políticas acordadas. Especialmente en los últimos años, el G7 ha sido criticado por su enfoque insuficiente en abordar los desafíos ambientales y el cambio climático, y posiblemente lo más grave, y que llevó a la creación de los BRICS, es que hay una consideración bastante generalizada de que el G7, con sus políticas comerciales y económicas, agravan la desigualdad económica tanto dentro de sus propios países como a nivel global. Algunos críticos sostienen que las naciones del G7 pueden beneficiarse desproporcionadamente de la globalización y los tratados comerciales, mientras que los países más pobres pueden verse marginados o explotados. Como dato importante y para poner aún más contexto, en 1975 las economías de los países del G7 representaban alrededor del 70% del Producto Interior Bruto mundial, pero la realidad es que a día de hoy este porcentaje ha descendido hasta aproximadamente el 30%, síntoma de la pérdida de poder que han ido sufriendo en los últimos años, y en términos de población se estima que actualmente los países del G7 suponen solo el 10% de la población mundial.
Por su parte, los BRICS, la alianza formada inicialmente por Brasil, Rusia, India y China, adquirió la forma que hoy conocemos en el año 2008 y desde 2010, con la incorporación de Sudáfrica, son conocidos por este acrónimo completo, BRICS. Estas 5 potencias emergentes tienen en común una gran población, unos 3.100 millones de ciudadanos, que suponen alrededor de un 42% del total de la población mundial. Además, un enorme territorio de más de 39 millones de kilómetros cuadrados, que es alrededor del 22% de la superficie continental del planeta, lo que les proporciona unas enormes dimensiones estratégicas. Además, tienen una gigantesca cantidad de recursos naturales como petróleo, gas, oro y otras materias primas, con la importancia que esto tiene. Y un enorme crecimiento, tanto de su Producto Interior Bruto, que hace unos meses superó por primera vez en la historia al G7 en términos de participación en el PIB mundial, y que actualmente supone más del 31,5% del Producto Interior Bruto mundial, como también de participación en el comercio mundial en los últimos años, ya que se estima que los BRICS contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios, y algo que por desgracia se ha hecho evidente con la invasión de Rusia a Ucrania. Son verdaderas potencias militares que, llegado el caso, no dudarán en hacer frente a cualquier institución si consideran que va en contra de sus intereses. La alianza de los BRICS tiene una serie de objetivos teóricos: promover la estricta observación del derecho internacional, rechazando las políticas que limiten la soberanía de los estados. En sus cumbres, estos países piden un mayor peso en el Fondo Monetario Internacional, pero principalmente el objetivo de esta alianza siempre ha sido la idea de reestructurar el sistema económico, ya que piensan que el sistema actual favorece a las naciones occidentales tradicionales. Ellos lo llaman buscar un sistema mundial más equilibrado y justo en las relaciones económicas. Aunque sinceramente no hace falta indagar mucho, y te animo a que lo hagas, para darse cuenta que los BRICS tienen muchos otros intereses económicos y políticos en todas sus acciones. Una de las principales amenazas, pero no la única, que parece que va a materializarse en la próxima cumbre del 22 al 24 de agosto, es el anuncio del lanzamiento de una nueva moneda respaldada por oro físico y destinada a terminar para siempre con la hegemonía del dólar como moneda reserva mundial. Hace escasas semanas, el ministro ruso Sergei Glaziev declaraba que sería una nueva moneda internacional digital basada en las divisas nacionales del grupo, y aseguran que ya se podría comenzar a trabajar con ese mecanismo. Pretenden establecer un nuevo sistema abierto al que podría unirse cualquier país y en el que quedaría refrendado legalmente un mecanismo del uso de esta moneda en pagos internacionales, todo ello en un ecosistema totalmente digital y con una divisa respaldada por oro e incluso por otras materias primas, y destinada a ser la próxima moneda reserva a nivel mundial, y por lo tanto a acabar con el dólar. Personalmente, y esto es solo mi opinión, creo que es muy difícil que una nueva moneda pueda desbancar al dólar y quitarle su posición de divisa reserva mundial, ya que ese sería un proceso que podría durar muchos años. No obstante, puede que estos sean los primeros pasos y que en un medio o largo plazo sí que veamos como esta o incluso otras monedas digitales van ganando terreno al dólar y abriendo las perspectivas del mercado. Y precisamente de monedas digitales hablaremos en un momento. La segunda de las grandes amenazas que podría verse cumplida en esta cumbre de los BRICS del 22 al 24 de agosto es su refuerzo con algún nuevo miembro. Parece ser que la influencia económica de los BRICS podría aumentar aún más a muy corto plazo debido al creciente número de países que han expresado su interés en unirse al grupo. En este contexto, Anil Soklal, embajador de Sudáfrica ante los BRICS, afirmó hace unos meses que 2023 sería crucial para la expansión del bloque y que ya estaban elaborando criterios para la aceptación de nuevos miembros. Según declaraciones del viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, más de una veintena de países han mostrado su intención de unirse al grupo BRICS y la lista de solicitudes sigue creciendo. Justo después de estas declaraciones del viceministro de Exteriores de Rusia, el embajador ruso en El Cairo, Georgi Borisenko, confirmó que Egipto ha presentado su solicitud formal para unirse a la asociación. Aunque la lista es larga, destacan algunas solicitudes como la de Argentina, que al parecer contaría con el respaldo y la recomendación de su país vecino Brasil, pero otros nombres en la lista, por si queréis investigar más o dejar un comentario con vuestra opinión, serían Irán, Venezuela, Cuba, República Democrática del Congo, Gabón, Indonesia, Arabia Saudí e incluso Emiratos Árabes. Otro de los asuntos más polémicos con respecto a esta cumbre de los BRICS del 22 de agosto de 2023 era la invitación a Vladimir Putin tras su orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional, acusado de deportar ilegalmente a niños ucranianos durante la invasión. Sudáfrica firmó el Estatuto de Roma y por lo tanto tiene la obligación de ejecutar la orden de detención sobre Putin si pisa suelo sudafricano, y ya podemos imaginar las consecuencias que un acto así traería.
Finalmente, parece que Putin enviará al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y así el país se libera del dilema político y las posibles tensiones con Occidente. Polémicas aparte, la realidad es que los BRICS tienen las materias primas, tienen la población, tienen la extensión de terreno, la mano de obra barata, una economía en crecimiento casi exponencial, están ganando protagonismo e importancia y podrían continuar sumando miembros. Y lo más preocupante, en mi opinión, es que tienen ejércitos y armas nucleares. En este contexto y en función de cuántas de las claves comentadas en este vídeo sean anunciadas en la próxima cumbre del 22 de agosto, podríamos ver una gran volatilidad en el mercado y posiblemente caídas fuertes en bolsa, o al menos en algunos de los sectores más expuestos, especialmente en Estados Unidos. Esta incertidumbre y volatilidad podrían beneficiar al precio del oro, aunque sea por poco tiempo, y es probable que puedan verse subidas en criptomonedas, como activos alternativos al dólar, que podría caer y arrastrar a algunas de las más importantes monedas fiat no respaldadas por oro físico. Si no es por causa de los BRICS, lo harán a largo plazo con el efecto de la inflación, y nuestro dinero perderá valor día a día como ha sido históricamente. En estas circunstancias y para los más conservadores puede que colocar los ahorros en una cuenta remunerada sea muy buena opción. Pensando de nuevo en la pérdida de valor de las monedas fiat, otra de las principales ideas de inversión que podrían hacerlo bien es el activo refugio histórico, el oro, que ha demostrado su resistencia y su resiliencia a lo largo de la historia y casi en cualquier ciclo económico, especialmente durante las crisis económicas. Si quieres saber cómo se comportó el oro en las peores crisis de la historia, no olvides que tienes en este canal una miniserie de vídeos donde lo analizamos. Te lo dejo aquí arriba para que puedas verla al terminar. Hay muchas formas de invertir en oro. Puedes comprar oro físico o puedes invertir en compañías mineras, pero en mi opinión, estas dos formas de inversión en oro tienen una serie de inconvenientes importantes. Si quieres que dediquemos un vídeo entero al oro y los pros y contras de cada forma de inversión en el metal, déjame un comentario y lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Para mí, la forma de inversión en oro que más ventajas tiene es hacerlo a través de un ETF. En concreto, un ETF que replique al máximo posible el comportamiento del precio del metal, del propio oro. Como ya he comentado varias veces en este canal, para invertir en oro, yo personalmente utilizo el ETF iShares Physical Gold ETC, ticker SGLN, que como se puede apreciar en el gráfico, replica casi al milímetro el precio del oro de la LBMA, la London Bullion Market Association. Este ETF tiene más de 14.000 millones de dólares en activos bajo gestión, más de 230 toneladas de oro custodiadas y una ajustadísima comisión de gestión de solo el 0,12% anual. Para mí, la clave de la inversión en oro es la consideración de activo refugio, de activo defensivo para diversificar una parte de la cartera. Puedes encontrar este ETF en 5 bolsas diferentes por todo el mundo, con los tickers que estás viendo en pantalla, pero yo personalmente invierto a través de la Bolsa de Londres y en libras esterlinas para diversificar también en divisa, ya que la gran mayoría de mis inversiones en renta variable están generalmente en dólares y en euros. Por cierto, déjame un comentario para decirme si utilizas diversificación en divisa en tu cartera y en tus inversiones. Y si te interesa este ETF, te voy a dejar en la descripción el link a la web oficial donde encontrarás toda la información detallada. Y por último, en relación a la posible pérdida de valor de las monedas fiat, y después de haber visto el activo refugio por excelencia, en este vídeo me gustaría mencionar la idea de inversión en criptomonedas. Sin duda, echando un vistazo rápido a las rentabilidades históricas del Bitcoin y del Ethereum, el atractivo queda más que demostrado. Y para muchos, el potencial de rentabilidad compensa con creces el riesgo de invertir en estos activos. Si sigues el canal desde hace tiempo, ya sabrás que personalmente pienso que las criptos tienen un alto riesgo y muchísima volatilidad. Y para mí, todos aquellos que decían que las criptomonedas serían activos refugio no han tenido razón, al menos hasta el momento, ya que, como hemos podido observar, realmente son activos que tienen una alta correlación con el comportamiento de la bolsa, de la renta variable. Cuando la bolsa sube, en general las criptos suben. Y cuando la bolsa baja, en general las criptos también lo hacen, pero en ambas direcciones con mucha más fuerza. Sin embargo, además de los proyectos que existen detrás de cada una de estas monedas digitales, sí que hay algo que me parece atractivo y es que son activos limitados. En general, las criptos tienen una cantidad limitada que ya no puede ser incrementada. Esta es una gran diferencia con las monedas fiat, para las que los gobiernos tienen la máquina de imprimir billetes y que no dudan en utilizar para estimular la economía cada vez que surgen problemas. Veíamos en uno de los últimos vídeos del canal que más del 20% de los dólares que hay actualmente circulando por el mundo se crearon de la nada solo en
en el año 2020. Así que en ese sentido, sí que, en mi opinión, podría ser incluso conveniente tener cierta exposición a este tipo de activos. Yo personalmente optaría únicamente por las criptos más aceptadas y establecidas, como Bitcoin y Ethereum, y siempre en un pequeño porcentaje sobre el total de la cartera debido al riesgo y a la volatilidad. Para mí, según mi perfil, un máximo de entre el 3 y el 5% del total de la cartera sería lo ideal. Déjame un comentario y dime qué porcentaje de tus inversiones tienes en criptomonedas y qué opinas sobre ellas. Y dime también qué te ha parecido este vídeo, cuál o cuáles son para ti los verdaderos activos refugio y si piensas que la nueva moneda de los BRICS derrotará al dólar como nueva moneda reserva mundial. No olvides dejar ese gran like y compartir el vídeo con alguien a quien creas que pueda interesarle y suscríbete con campanita para no perderte ninguno de los próximos. Y ahora, si haces clic a la izquierda, irás directo al vídeo sobre la crisis del petróleo de 1973 y si haces clic a la derecha, irás directo al vídeo de 3 ideas de bajo riesgo para invertir incluso con poco capital. Un saludo y hasta pronto.